Muchas gracias, Chef Silvio Arévalo. Vamos a continuar con mucha más información de la mejor revista de toda Nicaragua. En nuestro segmento Educando a Papá, si ustedes recuerdan, el viernes pasado estuvimos hablando sobre el trastorno por déficit de atención de hiperactividad en los niños. Vamos a continuar este tema porque era un tema muy interesante. Hay muchas preguntas todavía que hacerle a nuestro queridísimo doctor de casa, Martín Castellano. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días también. Buenos días. Andrea Hernández, que nos está acompañando. Igual, el viernes pasado estuvimos juntos hablando de este tema que es muy interesante para nuestros niños que ahora van a entrar a clases en este año 2025. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Andrea. Buenos días, doctor, bienvenido. Bueno, fíjate que quisiera empezar con unas preguntas que me llegaron a mi WhatsApp en la semana. Una de ellas, pues la retomamos aquí en el programa pasado, que cuál era la diferencia exacta entre la atención y la distracción. Bueno, principalmente cuando hablamos de distracción es una... que fue algo que vos expusiste, sí. Es algo que es completamente consciente. Cuando yo me distraigo de algo es porque es algo que me llama la atención, un pasatiempo, y me enfoco en eso, pero retomo la actividad que estaba haciendo. Cuando hay un problema de atención, meramente dicho, que es el tema que nos atañe hoy, el problema de la atención es que el niño pierde el hilo de la conversación, pierde la planificación, la orden que le están dando, la actividad que tiene que realizar, la tarea que tiene que desempeñar. Y ¿por qué sucede esto? Porque hay una memoria a corto plazo que el niño lamentablemente no le permite retener la información y ejecutarla. Por eso es que los padres repiten y vuelven a repetir la misma orden y siempre el niño siempre presenta el olvido completamente de lo que iba a hacer. ¿La procrastinación tiene que ver con el déficit de atención? Sí, porque es un proceso que tiene que ver bastante con los procesos hormonales. Es una deficiencia, tiene que ver mucho con la dopamina que estuvimos hablando la vez pasada, que como hay un descontrol hormonal de esta hormona, que es lo que te hace estar a vos relajado, entender, estar enfocado, poner atención, entonces eso lo que te hace es perder el hilo de las actividades que ibas a realizar. Entiendo. Doctor, una pregunta. Decíamos que estar, digamos, haciendo lo que te gusta la vez pasada, creo. Usted me decía, no, pero eso lo puedes tomar como el trastorno. Como tal, ¿no? Sí, como tal. Porque a mí me pasa todavía que yo me distraigo mucho. Cuando estoy haciendo un trabajo, a veces estoy viendo otra cosa y ya me engago. Sea en serie, en un video en YouTube, o viendo un partido en deporte. Sí, pero es que volvemos a lo mismo. Es algo que a vos te interesa, pero vos retomas tu actividad posteriormente. Si estás trabajando, vas a redactar un correo, terminás de ver lo que estabas viendo y continúas. En el caso ya de un niño de que está haciendo una tarea y pasó algo que lo distrajo completamente, el niño puede olvidar cómo se realizaba la tarea. Entonces pierde el hilo de cómo realizar esa actividad. Incluso cuando uno está en una conversación, uno tiene en su mente el punto de la conversación, pero llega de tanto estarlo hablando o introduciendo que cuando querés decir lo que continúa se te olvidó. Se te olvidó, exactamente. Se te olvidó. No podés continuar. Sí. Y simplemente le da una clausura sin haber transmitido tu haces punto. un cierre sin transmitir la idea que habías pensado. Y es lo que sucede cuando el TDAH en adultos, por ejemplo. Sí. ¿Qué sucede cuando ya un niño con TDAH crece, es un adulto ya así como nosotros? Nosotros ya tenemos el conocimiento, sabemos qué es lo que tenemos y lo podemos autorreflexionar en el hilo que estábamos llevando, mientras que a un niño que pierde el hilo de la conversación o que se desatendió de la clase, es difícil que lo vuelva a retomar. Doctor,
por ejemplo, digamos, un maestro que nos puede estar viendo y sin duda debe tener muchos niños en este año escolar, ¿cómo puede hacer ese maestro, digamos? ¿Hablar con sus padres o tomar él las cartas en el asunto? Fíjate que, buen punto, esa era otra de las preguntas. ¿Cómo identificar un niño que tiene hiperactividad de un niño que activamente inquieto? ¿Qué sucede? El niño que tiene hiperactividad es un niño que tiene adicional un déficit de atención, que puede ser disléxico, que no tiene la capacidad de rendir en escuela o atender a la clase. O sea, un niño que constantemente no tiene la habilidad de poder estar quieto, de poder estar sentado en un solo sitio y estar atento. Ese es un niño que presenta la hiperactividad como tal. Mientras que un niño que es activamente inquieto, lo que pasa en él es que pone atención, atiende, realiza las tareas y su rendimiento académico es bastante bueno. Generalmente este tipo de niños que son activamente inquietos, lo que tienen es un problema de conducta menor, simplemente es su personalidad. Mientras que los niños que tienen hiperactividad son niños que tienen, por ejemplo, problemas de autoestima, porque es su manera, o sea, las personas a su alrededor, sus mismos compañeros de clase, no entienden de que él tiene un problema. Muchas veces los mismos niños no saben que ellos tienen un problema y cómo debemos abordarlo es el mecanismo. Imagínate que, por ejemplo, si ya fuera un niño diagnosticado y estás en un compartir familiar, lo primero es que no le vas a preguntar cómo te fue en clase. Sí. Porque obviamente la respuesta o esa misma pregunta puede causar una cierta frustración en los niños, que, o sea, ya sabes lo que tengo, ya sabes cómo soy, y entonces lo que vas a hacer es que el niño más bien mienta en lo que realmente pasó, más bien preguntarle por otros intereses particulares que pueden tener los niños. Cuando uno está en un ambiente así como de escuela, es normal que un niño venga y trate como de prestar atención, se desconcentra y le estén llamando la atención constantemente en la escuela. Sí, es bastante común y sobre todo en este tipo de niños es muy, muy común, y volvemos a lo que hablamos la vez pasada. Generamos frustración en los niños que pueden tener explosiones de ira o pueden tener explosiones de depresión o explosiones de ansiedad. Cada persona maneja sus emociones de una manera diferente. Por ejemplo, cuando estaba en la primaria, mi problema era de atención, me distraía con facilidad. Entonces los maestros miraban que yo estaba viendo a otro lado y no atendiendo a la pizarra. ¿Qué sucede? Cuando me llamaban la atención constantemente, yo lo que hacía era deprimirme. Sí. Porque yo recuerdo que como niño pensaba, le van a decir a mi mamá me va a regañar, mi papá me va a castigar. Y obviamente era algo que no estaba diagnosticado, o sea, y es la frustración cuando no sabes lo que tenés. Sucede con cualquier tipo de enfermedad. Cuando no hay un diagnóstico sobre el padecimiento de la persona, lo que cae es en depresión, en frustración, en ansiedad. Y te imaginas hasta el escenario peor de lo que te puede pasar. El peor. O sea, siempre, en cualquier situación, una persona que padece de este trastorno siempre se imagina lo peor, aquella catástrofe horrible. Lo que yo le quería preguntar relacionado con eso es de que así como uno tiene estos pensamientos catastróficos y todo, también está el otro lado. También uno de repente viene y dice, no, esto no va a pasar, esto no. A lo mejor va a pasar de esta forma. Y uno viene y se concentra en eso, ¿no? Y al final sale mejor de lo que uno se esperaba. Fíjate que ese es algo particular de las personas que tienen este trastorno, que imaginamos primero lo peor. Sí. Y después, bueno, en el peor de los casos puede que no pase nada. Pero dependiendo de la persona o del entorno de la familia, vos te enfocás en cuál es el escenario que puede ser más cercano para que ocurra.
Sí. Doctor, fíjese que, bueno, ya que usted estaba tocando también que el tema en el colegio yo era necio, yo era hiperactivo. Tenía déficit de atención en ese momento, tal vez porque la clase en sí se me tornaba aburrida. Sí. No había esa como conectividad del profesor Ese hacia los dinamismo. estudiantes, el dinamismo Buen del profesor punto el hacia que los acabas de estudiantes. tocar. Entonces, pero se da el caso de que a la hora de estudiar, a la hora de exámenes, salía bien, pues. Y me decían a mí, mis compañeros en mi clase, ¿cómo haces? Entonces, porque vos sos el más necio, no pones atención. Fíjate que es buen punto el que acabas de tocar. Primeramente puede ser cuando no hay una conexión alumno-estudiante, puede ser que la hiperactividad o el problema de atención sea mayor. Pero si es con un profesor con el que conectas bien o incluso un docente que conoce tu condición y sabe cómo llegar a generar la atención en vos, O simplemente vas a su generar personalidad, algo. ¿sí? Exactamente. Sí. Fíjate que cuando hay este tipo de problemas, lo primero es que el docente debería de tener una herramienta adicional para tratar con este tipo de niños, porque, o sea, no es una condición que ellos lo hacen de manera voluntaria, es una condición que está en ellos, es una condición que no tiene cura, porque no es una enfermedad, es un síndrome con el que vas a vivir el resto de tu vida. Sí. Simplemente que es progresiva. Si la atendés en la etapa de la infancia, la podés controlar, la podés mejorar, la podés darle herramientas a los niños, a los padres para que la puedan manejar. Cuando esto no sucede, es cuando por ejemplo, son niños que los sacan de estudiar porque los papás se enfocan en que no van a aprender, que no van a poder desarrollarse. Estoy malgastando mi Mi dinero en tiempo. vos y... Exacto. Ay, sí. Hay bueno, yo quería preguntarle algo. A veces miramos niños en la casa que son muy hiperactivos y siempre los padres dicen, es que le acabo de dar café. Un ejemplo. Leche con café. Leche con café, le di una bebida. Entonces, y eso lo puso hiperactivo. Entonces, ahí se puede decir. Sí, claro, sí puede tener porque son condiciones de procesos de... bueno, el café es una droga natural que altera el sistema nervioso. El azúcar también te genera energía en el cuerpo. Entonces, la dosis de consumo que deben de tener estos niños tiene que ser una dosis moderada. Claro. O sea, ya con este diagnóstico hay que ir suprimiendo cierto tipo de alimentación para que ellos no continúen con este tipo de alteraciones. Fíjate que volviendo un poquito al tema anterior, tuve un sobrino que una vez un profesor en el colegio le dijo, yo no sé para qué venís, si vos no vas a aprender. Él tiene un problema de atención, propiamente atención. Entonces, es la falta de educación en los temas, porque no es la manera. O sea, si tenemos profesionales de la educación que piensan de esa manera, pues o que tratan así lamentablemente, a los niños, y son cosas que ocurren porque en el mismo hogar, la misma familia puede ser motivo de discriminar. Claro. Tengo una pregunta que la tengo aquí desde hace rato y estoy diciendo acá rato, concentración, porque tiene mucho que ver con la concentración, porque no se me olvida. Así como una persona con este trastorno se puede distraer, pero así, también está el otro lado, que se concentra tanto en lo que está haciendo que al final lo logra hacer completo y se mete en el papel y hasta que lo culmina. Fíjate, interesante tu pregunta. Tenés toda la razón en lo que me estás diciendo. Cuando el niño se desconecta, que es lo más fácil que puede hacer, pierde el hilo de lo que está haciendo. Pero cuando logra concentrarse, él se siente como que conquistó el mundo. Sí, porque no te imaginas la importancia que tiene para ellos cumplir un objetivo. O sea, le asignaste, por ejemplo, ir por un vaso de agua.
regresó y lo hizo muy bien. Ese tipo de cosas tan pequeñas son las que debemos de elogiar en los niños. Cuando ellos cumplan una meta por sí solos, le asignaste una tarea, o cuando ves que está incluso viendo televisión y está atento a la televisión, eso también lo debes de elogiar, porque los niños están captando la información y están poniendo atención. Si vos notas que el niño está poniendo atención, y es el momento de preguntarle qué entendiste, qué enseñanza te dejó lo que estabas viendo, o qué aprendiste de la tarea. Y aunque el niño no te dé una buena respuesta, va a notar que hay interés o una preocupación en su condición para que vos puedas mejorar. Sí, Gracias. Totalmente. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Ya este tema es para extenderlo un montón. Tuvimos dos pero- partes, doctor. Sí, vamos Pues a viene a la tercera. Viene a la tercera. Viene a la Vamos con los tercera. adultos ahora. Para cualquier cita, cualquier sugerencia, sus redes sociales, su número de teléfono. Sí, mis contactos al 84925969, mis redes sociales, Facebook, Instagram, mi TikTok, psicólogo Martín Castellano. TikTok. En Ay, TikTok ahí muchísimas. para que se vayan a buscar al doctor Martín Castellano, excelente médico. Doctor, otra vez su número de contacto, 84925969. citas y sugerencias ahí Sí, con el doctor consultas, Martín preguntas. Castellano. Estamos a la orden. Gracias doctor Claro. por ese excelente Muchísimas gracias tema. por haber Nosotros vamos a venido. continuar con mucha más información aquí en tu revista.